Mi hermana insultó a mi hijo en el postre. Saqué mi carpeta y dije, quizás si tú. Ella palideció. Papá pidió que lo dejara, pero he aguantado demasiado. Es hora de revelar su oscuro secreto. Mi nombre es Aurora. Tengo 35 años y vivo en un apartamento sencillo en la ciudad. El sonido de un tenedor de plata golpeando un plato de porcelana suele señalar el final de una comida. En casa de mis padres, solía señalar el comienzo de un ataque. Estábamos comiendo tarta de queso. Mi hijo de 10 años, Marcos, empujaba la corteza por su plato. Estaba callado. Siempre está callado aquí. Conoce las reglas de esta casa mejor que yo. Mantente pequeño, habla poco y trata de no ser un objetivo. Mi hermana Lorena se limpió la boca con una servilleta. Miró a Marcos. Luego me miró con esa sonrisa que siempre usa. Es una sonrisa que parece amable pero se siente como el hielo. Sabes, Aurora, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Estuve observando a Marcos toda la noche. Parece tan desconectado. Tomó un sorbo lento de vino y sonrió con suficiencia por encima del borde de la copa. Quizás si tu hijo tuviera 2 padres, no sería un desastre. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Miré a mi madre. No regañó a Lorena. Simplemente asintió como si Lorena hubiera dicho un hecho simple, como el pronóstico del tiempo. Miré a mi padre. Siguió comiendo, negándose a hacer contacto visual. Luego miré a Marcos. Sus orejas se pusieron de un rojo brillante. Dejó el tenedor suavemente y se encogió en su silla, tratando de desaparecer. Durante 4 años, desde que murió mi esposo, me he tragado cada insulto. He permanecido en silencio para mantener la paz. Pero al ver el rostro humillado de mi hijo, sentí que algo dentro de mí se endurecía. No era ira, era determinación. La paz es cara. Y esta noche, decidí que ya no iba a pagar por ella. Pero antes de contarles cómo todo cambió, denle me gusta, y suscríbanse, y díganme en los comentarios desde donde están viendo. Mi nombre es Aurora. Tengo 35 años. Para entender por qué esa cena fue el final, tienes que entender el principio. Tienes que entender los últimos 4 años de mi vida. Comenzó un martes. Se supone que los martes son aburridos. Se supone que son para hacer la compra y lavar la ropa. Pero ese martes fue el día en que 2 policías llamaron a mi puerta. Se quitaron los sombreros. Lo supe de inmediato. No te quitas el sombrero para dar buenas noticias. Me dijeron que mi esposo, Gabriel, se había ido. Un camión se había desviado. Fue instantáneo. Ese fue el momento en que mi vida se partió en 2 pedazos, el antes y el después. En el antes, yo era solo Aurora. Era feliz. Gabriel y yo no éramos ricos, pero éramos un equipo sólido. Pagábamos nuestras cuentas. Íbamos al cine los viernes. Reíamos mucho. Estábamos construyendo una buena vida para Marcos. En el después, me convertí en otra cosa para mi familia. Me convertí en la pobre Aurora. Me convertí en un proyecto. Me convertí en un caso de caridad. En el funeral, mi hermana Lorena no me tomó la mano. No me preguntó cómo estaba respirando cuando sentía que no había aire en la habitación. En cambio, se paró junto al ataúd y les dijo a todos lo fuerte que era por apoyarme. Llevaba un vestido un poco demasiado ajustado, un poco demasiado elegante para un funeral. Lloró ruidosamente. Aunque ella y Gabriel nunca se habían llevado muy bien, se aseguró de que todos vieran sus lágrimas. Mi madre me dio unas palmaditas en la espalda. No fue una palmada reconfortante. Fue un golpe pesado y rítmico, como si estuviera tratando de hacer eructar a un bebé. No te preocupes, Aurora, dijo delante de los vecinos. Nos aseguraremos de que no termines en la calle. Sabemos que Gabriel no te dejó mucho. Lo dijo lo suficientemente alto como para que toda la habitación lo oyera. La vergüenza me invadió, caliente y punzante. Gabriel me había dejado un seguro de vida. Me había dejado amor,
Pero para ellos, sin un esposo, yo era instantáneamente un fracaso. Durante los siguientes 4 años, este se convirtió en el patrón. Me mudé a un apartamento más pequeño. Fue una elección. Quería ahorrar dinero. Quería ser inteligente. Quería guardar dinero para la universidad de Marcos, pero mi familia decidió que me mudé porque estaba en la miseria. Oh, mira este lugar, dijo Lorena la primera vez que me visitó. No se quitó los zapatos. Caminó por mi sala como si tuviera miedo de contagiarse una enfermedad de mi suelo. Es tan acogedor, tan compacto. Bien por ti, Aurora. Arreglando telas con menos. Tiene 2 dormitorios, Lorena. Está bien, dije. Claro, dijo ella, dándome esa sonrisa compasiva. Es valiente. Nunca pidieron ver mis extractos bancarios. Nunca preguntaron por mi trabajo. Estaba trabajando duro. Había vuelto a trabajar en el banco. Estaba ascendiendo. Era buena con los números. Era buena con la gente. Pero no querían saber eso. Querían la historia de la viuda luchadora. Les hacía sentirse mejor consigo mismos. Cada domingo, íbamos a casa de mis padres a cenar. Y cada domingo, era una lección de cómo ser pequeña. Trataban a Marcos como si también estuviera roto. Toma, Marcos, decía mi padre, dándole $5. Ve a comprarte una barra de chocolate. Sé que tu mamá no puede hacer mucho por ti ahora. Quería gritar. Yo le compraba dulces a Marcos. Le compraba videojuegos. Le compraba zapatillas nuevas, pero no podía decir eso. Si lo decía, estaba siendo desagradecida. Si lo decía, estaba siendo difícil. Así que me lo tragué. Me tragué la ira como una píldora que se me atascaba en la garganta. Lorena era la estrella. Lorena tenía un esposo, David. David trabajaba en ventas. Conducía un gran coche de leasing. Lorena se quedaba en casa. Era ama de casa. Según mi madre, esta era la vocación más alta. Lorena tenía 2 hijos, gemelos, un niño y una niña. Eran perfectos. Tomaban clases de piano. Tomaban clases de francés. Llevaban trajes a juego para las tarjetas navideñas. Lorena es tan capaz, decía mi madre mientras lavábamos los platos. Mantiene una casa tan hermosa. Es mucho trabajo gestionar el éxito. Luego me miraba a mí, fregando una olla. Pero tú estás haciendo lo mejor que puedes, Aurora. Lo sabemos. Mi mejor esfuerzo nunca era suficiente. Mi mejor esfuerzo era invisible. Los insultos nunca eran directos. Eso es lo que pasa con la crueldad educada. Si los confrontas, te llaman loca. Dicen que eres demasiado sensible. Por ejemplo, la Navidad pasada, Lorena me dio una tarjeta de regalo para un supermercado. Pensé, dijo delante de todos, que esto ayudaría con lo esencial. Ya sabes, leche, huevos, para que no tengas que preocuparte este mes. Yo llevaba una blusa de seda que me había comprado con mi cheque de bonificación. Un cheque de bonificación de $5,000, pero acepté la tarjeta de regalo de $50. Dije, gracias. ¿Ves?, dijo mi padre, asintiendo a Lorena. Tu hermana es tan considerada. Deberías estar agradecida, Aurora. Agradecida. Esa era la palabra que usaban para encadenarme. Agradece que te demos de comer los domingos. Agradece que toleremos tu triste y pequeña vida. Agradece que te dejemos sentarte en la mesa con los ganadores. Miré a Marcos durante esos años. Lo vi cambiar. Solía ser ruidoso. Solía correr y saltar. Pero en esa casa, se convirtió en una sombra. Aprendió que si hablaba, alguien lo corregiría. Si se reía, alguien le diría que se calmara. Necesita una figura paterna, decía David, dándole una palmada en el hombro a Marcos. Un poco demasiado fuerte. El niño necesita endurecerse. Es demasiado blando. Demasiado tiempo con su madre.
Marcos miraba al suelo. Miraba sus zapatos. Me rompía el corazón cada semana. Pero seguí yendo. Me decía a mí misma que era por la familia. Me decía que tener abuelos era importante para Marcos. Me decía que eventualmente verían la verdad. Estaba equivocada. No querían la verdad. Querían la mentira. La mentira los hacía sentir poderosos. La mentira hacía que Lorena se sintiera como una reina y yo como una campesina. Y los dejé hacerlo durante 4 largos años. Los dejé hacerlo hasta esta noche. El domingo de la cena comenzó como todos los demás, pero el aire se sentía más pesado. Quizás era el calor. Era una tarde húmeda. O quizás era solo que mi límite se acercaba, aunque yo aún no lo supiera. Llegamos a casa de mis padres a las 5 de la tarde en punto. Llegar tarde era un pecado. Lorena, por supuesto, llegó a las 5:15 de la tarde, pero para ella era una entrada triunfal. El tráfico era una pesadilla, anunció Lorena, entrando como una ráfaga. Dejó sus llaves en la mesa auxiliar. No se disculpó. Simplemente esperaba que estuviéramos felices de que hubiera llegado. David la siguió, llevando botellas de vino. Vino caro, o al menos vino con etiquetas elegantes. Solo lo mejor para la familia, dijo David, con su voz resonante. No me miró. Rara vez me miraba. Yo era parte del mobiliario. Nos sentamos primero en la sala. Este era el ritual. Teníamos que sentarnos y escuchar sobre la semana de Lorena. Estamos agotados, dijo Lorena, dejándose caer en el sofá. Simplemente agotados. Estamos planeando el viaje a Italia para el próximo verano, y la logística es una pesadilla. La primera clase ya está muy reservada. Italia, jadeó mi madre, juntando las manos. Oh, Lorena, qué maravilloso. Trabajas tan duro. Te lo mereces. Yo me senté en la silla del rincón. Bebí agua. Yo había estado en Italia hacía 2 años. Llevé a Marcos. Fuimos a Roma y Florencia. Comimos helado todos los días. Lo pagué en efectivo. Nunca se lo conté a mi familia. Sabía que si se lo contaba, dirían que estaba siendo irresponsable con mis centavos. Así que les dejé creer que había ido de campamento. Aurora, dijo Lorena, volviéndose hacia mí. Probablemente pueda traerte un recuerdo, quizás un llavero o algo así. Eso estaría bien, dije. Mi voz era plana. Luego, pasamos al comedor. La mesa estaba puesta con la porcelana buena. Mi madre había hecho un asado. Olía rico y salado. La conversación continuó girando en torno a Lorena. Sus gemelos, Sofía y Julián, no estaban allí. Estaban en un campamento de liderazgo. Están prosperando, dijo Lorena, cortando su carne. Sofía es la mejor de su clase en violín. ¿Y Julián? Bueno, los entrenadores dicen que es un atleta nato, un líder nato, como su padre. David sonrió radiante. Masticaba con la boca un poco abierta. ¿Son los genes, cariño? Todo está en los genes. Entonces el foco cambió. El centro de atención pasó de los niños dorados al niño problemático, a Marcos. Marcos estaba sentado a mi lado. Comía en silencio. Había cortado su carne en pequeños cuadrados perfectos. Intentaba ser invisible. Y, Marcos, dijo Lorena, su voz cambió de tono. Pasó de la jactancia a esa falsa y azucarada preocupación. ¿Cómo va la escuela? ¿Todavía con problemas en matemáticas? Marcos levantó la vista, sorprendido. Yo. Saqué una B en mi último examen. ¿Una B? Se rió Lorena. No fue una risa agradable. Bueno, eso es aprobar, supongo. Sofía sacó una A, pero estudia con un tutor 3 veces por semana. Supongo que tú no tienes esos recursos. Lo está haciendo bien, dije. Traté de mantener mi voz firme. Está en el cuadro de honor.
Cuadro de honor, se burló mi padre. Tomó el pan. Los cuadros de honor ya no son lo que eran, Aurora. Se los dan a todos ahora. Trofeos de participación. No es un trofeo de participación, dijo Marcos en voz baja. Trabajé duro. Habla más alto, hijo, ladró David. No murmures. Los hombres no murmuran. Marcos se estremeció. Se le cayó el tenedor. Retumbó ruidosamente en el plato. Ven, dijo Lorena, gesticulando con su copa de vino. Está tan nervioso. Tan retraído. Aquí es donde la conversación solía terminar. Hacían su comentario hiriente y yo cambiaba de tema. Preguntaba por el tiempo. Preguntaba por el jardín. Pero esta noche, Lorena no se detuvo. Estaba ebria de su propia superioridad. Quería más. Estaba hablando con mi amiga Susana el otro día, dijo Lorena, mirando alrededor de la mesa para asegurarse de que tenía la atención de todos. Es psicóloga infantil. Le describí a Marcos. Se me heló la sangre. ¿Hablaste con una extraña sobre mi hijo? No es una extraña. Es una profesional, espetó Lorena. Y estuvo de acuerdo conmigo. Dijo que los niños criados por madres solteras a menudo tienen estas deficiencias. Les falta confianza. Les falta empuje. Terminan. Bueno, terminan como Marcos. Lorena, dije, con un tono de advertencia en mi voz. Solo estoy tratando de ayudar, Aurora, exclamó, buscando el apoyo de nuestros padres. Alguien tiene que decirlo. Eres demasiado blanda con él. Lo estás mimando porque te sientes culpable por lo de Gabriel. Ya es suficiente, dije. Lo es. Lorena se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran crueles. Míralo, Aurora. Ni siquiera puede mirarme a los ojos. Tiene 10 años y actúa como un conejo asustado. Quizás si tu hijo tuviera 2 padres, no sería un desastre. Ese fue el momento. La habitación se quedó en silencio. Mi madre asintió. Lorena solo está preocupada, Aurora. Quiere lo mejor. Mi padre siguió comiendo. Marcos me miró. Sus ojos estaban muy abiertos. Estaban húmedos. Parecía que estaba esperando que yo me disculpara con ellos. Estaba esperando que yo lo suavizara todo. Estaba esperando que aceptara el insulto como siempre lo hacía. Miré su plato. No había tocado su comida desde que comenzó el ataque. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido ruidoso. Fue un clic silencioso, como una cerradura que gira. Puse mi servilleta sobre la mesa. No la tiré. La coloqué suavemente junto a mi plato. Disculpa, preguntó Lorena con una sonrisa burlona. ¿Vas a huir a llorar? Adelante. Te guardaremos postre. No respondí. Me levanté. Sentí mis piernas fuertes. No estaba temblando. Por primera vez en 4 años, no estaba temblando. Salí del comedor. Caminé hacia el pasillo donde había dejado mi bolso. No estaba huyendo. Iba a buscar municiones. El pasillo estaba fresco. Respiré hondo. Podía oírlos hablar en el comedor. Es tan dramática, decía Lorena. Trato de darle un consejo y se desmorona. Es patético, de verdad. Ha pasado por momentos difíciles, dijo mi madre, pero a su voz le faltaba convicción. Pero tienes razón, Lorena. Necesita enfrentar la realidad sobre ese niño. Abrí mi gran bolso. Dentro, entre mi billetera y un paquete de pañuelos, había una carpeta de Manila. Era simple. Era de color beige. No parecía nada especial, pero dentro de esa carpeta había una bomba nuclear. La había traído hoy por una razón diferente. Había planeado hablar con mi padre en privado después de la cena. Quería mostrarle algo sobre el fideicomiso familiar, pero los planes cambian. Tomé la carpeta. Se sentía pesada en mi mano. Regresé al comedor.
Dejaron de hablar cuando entré. Esperaban que tuviera los ojos rojos. Esperaban verme derrotada. No lo estaba. Parecía tranquila. Sentí una extraña y fría claridad. Caminé hacia la mesa. No me senté. Me paré a la cabecera de la mesa, entre mi madre y mi padre. No soy dramática, Lorena, dije. Mi voz era uniforme. No era fuerte, pero cortó la habitación como un cuchillo. Oh, por favor, Lorena rodó los ojos. Siéntate, Aurora. Estás montando una escena. Creo que deberías escuchar, dije. Coloqué la carpeta sobre la mesa. La deslicé sobre el mantel blanco. Se detuvo justo frente a la copa de vino de Lorena. ¿Qué es esto?, preguntó. Lo miró con asco. ¿Más dibujos de Marcos? No necesito. Ábrela, dije. Lorena miró a David. David se encogió de hombros. Parecía aburrido. Lorena suspiró, un suspiro teatral y exagerado. Abrió la carpeta. La primera página era una carta. Tenía un sello rojo. Lorena la miró. Frunció el ceño. Entrecerró los ojos. Luego su rostro cambió. La sonrisa burlona se desvaneció. Su piel, generalmente bronceada y brillante, se volvió de un gris pálido y enfermizo. ¿Qué? Comenzó a decir. Su voz vaciló. ¿De dónde sacaste esto? Léelo, dije. No lo leyó. Cerró la carpeta de golpe. Esto es privado. Gritó. ¿Cómo te atreves, David? ¿Ella? ¿Qué es?, preguntó mi padre. Dejó el tenedor. Lorena, ¿qué está pasando? Nada, gritó Lorena. Puso su mano sobre la carpeta. No es nada. Aurora solo está husmeando. Está celosa. Extendí la mano y volví a abrir la carpeta. Señalé el documento. Es un aviso de ejecución hipotecaria, dije. Miré a mis padres. Lorena y David no han pagado su hipoteca en 3 meses. El banco ha iniciado los procedimientos para quitarles la casa. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio de la incomodidad. Era el silencio del shock. Eso es imposible, dijo mi madre. Se rió nerviosamente. Lorena vive en Los Nogales. David es un vendedor estrella. David perdió su trabajo hace 6 meses, dije. Miré a David. Estaba mirando su copa de vino, su rostro rojo brillante. No podía mirar a nadie. Fue despedido por inflar sus informes de gastos. Fraude. Mi padre miró a David. ¿Es eso cierto? David no respondió. Simplemente se bebió el resto de su vino de un trago. Y Lorena, continué, manteniendo mis ojos en mi hermana. No estás planeando un viaje a Italia. Agotaste tus tarjetas de crédito hace 2 meses tratando de mantener las apariencias. Ni siquiera puedes pagar la gasolina para llegar al aeropuerto. Cállate, chilló Lorena. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas falsas esta vez. Lágrimas reales y feas de pánico. No sabes nada. Solo tuvimos un problema de flujo de efectivo. Es temporal. No es temporal, dije. Vi los números. Se están ahogando. Mi madre parecía que se iba a desmayar. Pero la casa perfecta, las clases de violín, la ropa. Todo es deuda, dije. Todo comprado con dinero que no tienen. Para impresionarlos a ustedes, para hacerme sentir pequeña. Miré a Marcos. Me estaba observando con los ojos muy abiertos. Ya no tenía miedo. Parecía impresionado. Llamaste a mi hijo un desastre, le dije a Lorena. Lo llamaste roto porque no tiene un padre. Pero al menos tiene un hogar. Un hogar que está pagado. Un hogar que no está construido sobre mentiras. ¿Te crees tan lista?, escupió Lorena.
Solo porque encontraste unos papeles. Sigues siendo una don nadie, Aurora. Sigues siendo la viuda pobre que vive en una caja de zapatos. Sonreí. Fue una sonrisa fría. ¿Lo soy?, pregunté. Metí la mano en la carpeta y saqué el segundo documento. El segundo documento era una hoja de cálculo. Era una impresión de mi banco. La sostuve en alto. ¿Sabes por qué aún no los han desalojado, Lorena?, pregunté. Me miró fijamente, con la boca abierta. Su rímel corría por sus mejillas. Parecía una muñeca de cera derritiéndose. Porque el banco cometió un error, susurró. No, dije. Los bancos no cometen errores así. No los han desalojado porque alguien ha estado pagando el saldo mínimo de sus atrasos durante los últimos 4 meses. Alguien pagó $1,200 al mes para mantener a los lobos a raya. Dejé caer el papel sobre el aviso de ejecución hipotecaria. Fui yo, dije. Mi madre jadeó. Tú, Aurora, pero si no tienes dinero. Dijo mi padre, confundido. Tenemos que darle a Marcos $5 para un dulce. Tengo el dinero, dije. Lo pagué por los gemelos, Sofía y Julián. Son inocentes. No quería que mi sobrina y mi sobrino volvieran a casa de la escuela y encontraran un candado en la puerta. Lo hice por ellos, no por ustedes. Lorena miró el papel. Vio los números de transferencia. Vio mi nombre. Lo sabías, susurró. Lo supiste todo este tiempo. Y me dejaste sentarme aquí y presumir. Me dejaste hablar de Italia. Te dejé cavar tu propia tumba, dije. Estaba esperando que mostraras una sola onza de amabilidad. Solo un momento en el que me trataras a mí o a mi hijo con respeto. Si hubieras sido amable, habría seguido ayudando. Te habría ayudado a resolver esto. Hice una pausa. Miré a Marcos. Recordé la forma en que se encogió en su silla cuando ella lo llamó un desastre. Pero no fuiste amable, dije. ¿Fuiste cruel? Usaste el dolor de mi hijo para sentirte grande. Respiré hondo. Esta era la parte que más les iba a doler. Esta mañana, dije, con voz firme, llamé al banco. Les dije que revirtieran los últimos 4 pagos. Les dije que eran transferencias no autorizadas. La cabeza de David se levantó de golpe. ¿Hiciste qué? Revertí los pagos, repetí. Ya que les gusta hablar de 2 padres gestionando un hogar, supuse que ustedes 2 podrían manejarlo. No, dijo David. ¿Se levantó? Estaba lleno de pánico. Aurora, no puedes. Si esos pagos se revierten, el total de los atrasos se acumula de inmediato. Estaremos en incumplimiento. ¿Incumplimiento inmediato? Lo sé, dije. Soy oficial de préstamos. Sé exactamente cómo funciona. ¿Cuánto?, preguntó mi padre. Su voz temblaba. ¿Cuánto deben ahora? Miré el papel. No necesitaba mirar. Tenía el número memorizado. $18,662, dije. A pagar de inmediato, o el sheriff viene el martes. El número quedó flotando en el aire, $18,662. Para mis padres, que pensaban que yo estaba en la miseria, era un número imposible. Para Lorena y David, era una sentencia de muerte para su estilo de vida. Tienes que arreglarlo, suplicó Lorena. Extendió la mano y me agarró del brazo. Su agarre era desesperado. Aurora, por favor, vuelve a autorizar los pagos. Te lo devolveré. ¿Lo juro? No dejes que perdamos la casa. Piensa en los gemelos. Me aparté el brazo. Me cepillé el lugar donde me había tocado. Estoy pensando en los gemelos, dije. Quizás si tienen padres que son honestos, no crecerán para ser unos abusones. Mamá, papá. Chilló Lorena, volviéndose hacia nuestros padres. Hagan que lo arregle. Nos está arruinando. Mi madre me miró. Se veía diferente. Ya no me miraba con lástima.
Me miraba con miedo. Se dio cuenta de que no conocía a la mujer que estaba frente a ella. No me conocía en absoluto. Aurora, dijo mi madre en voz baja. Esto es demasiado duro. Somos familia. Familia, me reí. Fue un sonido corto y seco. La familia no humilla a un niño de 10 años en la cena. La familia no patea a una viuda cuando está en el suelo solo para sentirse más alta. Miré a mi padre. ¿Estuviste de acuerdo con ella, papá? Asentiste cuando insultó a Marcos. Dejaste que sucediera. Él bajó la mirada a su plato. No podía mirarme a los ojos. Así que no me hables de familia, dije. La única familia de la que tengo que preocuparme está justo ahí. Señalé a Marcos. Y Marcos, dije, mirando a mi hijo, ya no será su saco de boxeo. Me volví hacia Lorena. El dinero se ha ido, Lorena. Está de vuelta en mi cuenta. Tienes hasta el martes para encontrar $18,000. Quizás puedas devolver esos zapatos de diseñador que llevas puestos. Eso podría cubrir los intereses. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, yo no era la víctima. Yo era la que tenía las cartas. Y aún no había terminado. Tenía una verdad más que contar. La verdad sobre quién era yo realmente. El silencio en la habitación era pesado. Se sentía como si hubieran succionado el aire. Lorena seguía mirando los papeles del banco, con el rostro pálido. David miraba al suelo, derrotado. Mis padres me miraban como si fuera una extraña que acababa de entrar por la calle. Pero yo no había terminado. El dinero era solo el principio. El dinero fue el arma que usé para llamar su atención. Ahora que la tenía, iba a hablar de lo que realmente importaba. Le di la espalda a Lorena y miré a mi madre. Estás sorprendida por el dinero, dije. Estás sorprendida de que Lorena esté en la quiebra y yo sea la que paga sus cuentas. Pero no deberías estar sorprendida. Deberías estar avergonzada. Mi madre parpadeó. ¿Avergonzada? ¿Aurora? No lo sabíamos. No estoy hablando del dinero, la interrumpí. Mi voz era tranquila, pero se sentía caliente en mi garganta. Estoy hablando de Marcos. Caminé hacia la silla de Marcos. Puse mi mano en su hombro. Al principio se estremeció, luego se relajó. Se apoyó en mi costado. Necesitaba saber que yo estaba allí. Necesitaba saber que no iba a dejar que lo lastimaran más. Durante 4 años, dije, mirando alrededor de la mesa, me he sentado en esta habitación y los he visto destrozar a mi hijo. No usaron puños. Usaron palabras. Usaron miradas. Usaron el silencio. Amamos a Marcos, dijo mi padre débilmente. ¿Es nuestro nieto? ¿De verdad?, pregunté. ¿Lo aman o lo toleran? Señalé a Lorena. Esta noche, dijiste que era un desastre. Dijiste que era media familia. Dijiste que porque su padre murió, él está roto. Lorena sorbió por la nariz. Se limpió con una servilleta. Yo solo. Estaba preocupada. No es normal que un niño sea tan callado. Es callado porque les tiene miedo, dije. Es callado porque cada vez que habla, lo corrigen. Lo comparan con sus hijos. Lo hacen sentir pequeño para que ustedes puedan sentirse grandes. Respiré hondo. Estaba a punto de decir algo que nunca le había contado a nadie. Era un secreto que me dolía todos los días. El mes pasado, dije, con la voz temblando un poco, Marcos entró en mi habitación a las 2 de la mañana. Estaba llorando. Miré a Marcos. Él miraba sus manos. Apreté suavemente su hombro. Me hizo una pregunta, continué. Me preguntó si su papá murió porque él era un niño malo. Preguntó si Dios se llevó a su padre como un castigo. Mi madre jadeó. Su mano voló a su boca. Oh no, eso es terrible. Sí, es terrible, dije.
Pero, ¿saben por qué pensó eso? Lo pensó por ustedes, por esta familia. Miré a David. Le dijiste que tenía que hacerse hombre. Le dijiste que era blando. Le hiciste sentir que su dolor era una debilidad. Hiciste que un niño de 10 años sintiera que no era lo suficientemente hombre como para merecer un padre. David se movió en su silla. Parecía incómodo. Solo trataba de ayudar al chico. Necesita una guía. No necesita tu guía, espeté. Eres un mentiroso y un estafador que ni siquiera puede pagar su propia hipoteca. ¿Qué podrías enseñarle a mi hijo sobre ser un hombre? El rostro de David se puso morado. Abrió la boca para gritar, pero la volvió a cerrar. Sabía que yo tenía la prueba en la carpeta. Ya no tenía poder aquí. Me volví hacia Lorena. Lloraba ahora. Era un llanto suave y lastimero. No quise decirlo así, sollozó. Solo quería que fuera feliz. Quería que fuera como Sofía y Julián. Él nunca será como ellos, dije. Y gracias a Dios por eso. Mi hijo es amable. Mi hijo es gentil. Mi hijo comparte su almuerzo con niños que no tienen comida. No necesita ser ruidoso para ser fuerte. No necesita presumir para ser importante. Miré a mis padres. Ustedes permitieron que esto sucediera, dije. Cada domingo, veían a Lorena burlarse de su ropa. Veían a David burlarse de sus calificaciones. Y no hicieron nada. Asintieron. Se rieron. No queríamos causar una pelea, dijo mi padre. Queríamos paz. Ustedes querían paz para ustedes mismos, dije. No les importó que su paz le estuviera costando a mi hijo su autoestima. Sacrificaron a Marcos para poder fingir que todo era perfecto. Sentí una lágrima correr por mi mejilla. La sequé con rabia. No lloraba por mí. Lloraba por los años que habíamos perdido tratando de complacer a esta gente. Marcos me preguntó si éramos media familia, dije, porque ustedes se lo dijeron. Le dijeron que sin un padre, él está incompleto. Me incliné y miré a Marcos a los ojos. Quería que escuchara esto. Quería que todos lo escucharan. No somos media familia, dije claramente. Somos una familia entera, solo tú y yo. Somos suficientes. Tenemos amor. Tenemos verdad. Y eso es más de lo que cualquiera en esta mesa tiene. Lorena sollozaba más fuerte ahora. Aurora, para. Por favor, lo siento. Lo siento mucho. La miré. Su rostro estaba rojo y manchado. Por primera vez en su vida, parecía pequeña. No sientes haberlo lastimado, dije fríamente. Sientes que te haya expuesto. Sientes que necesitas dinero. Hay una diferencia. Me puse de pie. Me sentí alta. Sentí como si me hubieran quitado un peso del pecho. He terminado de defenderlo ante ustedes, dije. He terminado de explicar por qué es callado. He terminado de disculparme por su existencia. Es perfecto exactamente como es. La habitación estaba en silencio. Nadie comía. Nadie bebía. El asado de carne estaba frío en la fuente. El vino caro permanecía intacto en las copas. Había roto las reglas. Había destrozado la imagen de la familia feliz, y no me arrepentía ni un segundo. Mi madre me miró con confusión. Intentaba encajar las piezas del rompecabezas en su cabeza. Miró el aviso de ejecución hipotecaria. Luego miró mi vestido sencillo. Luego miró mi rostro. Pero, Aurora, dijo, con la voz temblorosa. No entiendo. Si estabas pagando la hipoteca de Lorena, ¿de dónde sacaste el dinero? Pensábamos. Pensábamos que estabas en apuros. Pensaban que estaba en apuros porque querían que lo estuviera, dije. Encajaba en su historia. Lorena era el éxito y yo la tragedia. Les hacía sentir cómodos. Caminé de regreso a la cabecera de la mesa. Tomé mi vaso de agua y bebí un sorbo. Estaba fresca y refrescante.
No soy cajera de banco, mamá, dije. No he sido cajera en 3 años. Pero trabajas en el banco, dijo mi padre. Dijiste que trabajas en la sucursal del centro. Sí, trabajo en la sucursal del centro, dije. Soy la gerente regional de préstamos senior. Gestiono una cartera de más de 50 millones de dólares. Apruebo préstamos para empresas. Apruebo hipotecas para casas 3 veces más grandes que esta. La mandíbula de mi padre cayó. Gerente de préstamos senior. Pero nunca lo dijiste. Intenté decírselos, dije. Hace 2 años, cuando obtuve el ascenso, vine a cenar. Estaba tan emocionada. Traje una botella de champán. Miré a Lorena. ¿Recuerdas esa noche, Lorena? Lorena no levantó la vista. Negó con la cabeza. Yo sí recuerdo, dije. Comencé a contarles a todos mis buenas noticias, y me interrumpiste. Empezaste a hablar de cómo Sofía consiguió un solo en el coro. Hablaste durante 20 minutos. Para cuando terminaste, todos se habían olvidado de que tenía algo que decir. Así que volví a guardar el champán en mi bolso y me lo llevé a casa. No lo sabíamos, susurró mi madre. No preguntaron, dije. Nunca preguntaron. Asumieron. Me vieron usando ropa sencilla, así que asumieron que era pobre. Me vieron conduciendo un coche viejo, así que asumieron que no podía permitirme uno nuevo. ¿Por qué no te compraste un coche nuevo?, preguntó David. Sonaba amargado. Si ganas tanto dinero, ¿por qué conduces esa chatarra? Porque no me importan los coches, dije. Me importa la seguridad. Me importa el futuro de mi hijo. Miré a mis padres. Quería que entendieran la magnitud de su error. Gano un sueldo de 6 cifras, dije. Gano más de lo que David ganaba incluso cuando tenía trabajo. Gano más que ustedes dos juntos. El silencio en la habitación cambió de nuevo. Ya no era solo shock. Era vergüenza. Mis padres se dieron cuenta de que le habían estado dando $5 a la persona más rica de la mesa. ¿Y mi apartamento?, continué. La caja de zapatos de la que todos se ríen. El que Lorena llamó, lindo y acogedor, como si fuera una casa de muñecas. ¿Es de alquiler?, murmuró Lorena. Es solo un apartamento. Soy la dueña, dije. Lo compré hace 3 años. Pagué en efectivo. No tengo hipoteca. No tengo alquiler. Soy dueña de cada centímetro. Mi madre parecía que iba a vomitar. ¿Lo posees por completo? Sí, dije. Y podría comprar una casa en Los Nogales si quisiera. Podría comprar una casa al lado de la de Lorena. Pero no quiero vivir en una casa grande y vacía solo para impresionar a gente que no me gusta. Elegí un lugar pequeño para poder ahorrar dinero para Marcos, para poder viajar con él, para que pudiéramos ser libres. Miré a David. Así es el verdadero éxito, David. No es un BMW de leasing. No es un viaje a Italia con tarjeta de crédito. Es libertad. Es saber que si pierdo mi trabajo mañana, mi hijo y yo seguiremos bien. Nunca estaremos en la calle. Vi cómo se daban cuenta. Habían pasado 4 años mirándome por encima del hombro. Me habían tratado como un caso de caridad. Se habían sentido superiores porque tenían cosas y yo no. Pero ahora lo sabían. Las cosas eran falsas. La vida de Lorena era un castillo de naipes. Mi vida estaba construida sobre piedra. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi padre. Había dolor en su voz. ¿Por qué dejaste que te tratáramos así? Quería ver quiénes eran realmente, dije. Si les hubiera dicho que tenía dinero, me habrían tratado mejor. Me habrían respetado, pero habría sido falso. Habrían respetado el dinero, no a mí. Hice una pausa. Quería ver si podían amarme cuando no tenía nada. Quería ver si podían ser amables con Marcos solo porque es su nieto, no porque su madre es rica. Los miré con tristeza. Y obtuve mi respuesta. No pudieron hacerlo. No pudieron ser amables. Solo respetan el poder.
Solo respetan el dinero. Lorena me miró. Sus ojos estaban desesperados. Vio un salvavidas. Aurora, dijo, si tienes tanto dinero, si te va tan bien, entonces puedes ayudarnos. ¿Puedes arreglar esto, por favor? Son solo $18,000. Eso no es nada para ti ahora. Extendió su mano sobre la mesa. Somos hermanas. No puedes dejar que perdamos la casa. Piensa en cómo se verá. Miré su mano. Sus uñas estaban perfectamente cuidadas. Probablemente costaron $50. Dinero que no tenía. Miré su rostro. No pedía perdón. Pedía un cheque. No había aprendido nada. Todavía pensaba que tenía derecho a mi ayuda. Sonreí. Fue una sonrisa triste. Tienes razón, Lorena, dije. No es nada para mí. Podría escribir un cheque ahora mismo y ni siquiera notar que el dinero se ha ido. Su rostro se iluminó de esperanza. Entonces lo harás. Ayudarás. Negué con la cabeza. Metí la mano en la carpeta por última vez. Saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. Toqué la sección de la cuenta de ahorros. Giré el teléfono y lo sostuve frente a la cara de Lorena. Luego se lo mostré a David. Luego di la vuelta y se lo mostré a mis padres. La pantalla mostraba un saldo de $230,450. $230,000, dije. Eso es solo mis ahorros. Eso no cuenta mi jubilación. Eso no cuenta el fondo universitario de Marcos. Mi padre se quedó mirando la pantalla. Parecía que estaba viendo un fantasma. Nunca había visto tanto dinero en un solo lugar. Aurora, susurró. Eso es. Eso es una fortuna. Es seguridad, dije. Es lo que pasa cuando no gastas dinero tratando de parecer rico. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Podría salvarte, Lorena, dije. Podría pagar tus atrasos. Podría pagar tu hipoteca durante el próximo año. Podría salvar tu casa. Podría salvar tu reputación. Lorena asintió con entusiasmo. Sí, sí, por favor, Aurora. Te lo ruego. Pero no lo haré, dije. La esperanza en el rostro de Lorena se hizo añicos. Se convirtió en puro horror. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Lo tienes? Nos lo acabas de mostrar. Porque mi hijo está mirando, dije. Me acerqué a la silla de Marcos. Puse mis manos sobre sus hombros. Se sentía sólido. Se sentía real. Mi hijo me está mirando, repetí. Está aprendiendo cómo funciona el mundo. Si pago tus cuentas, si te salvo después de todo lo que le hiciste, ¿qué le estoy enseñando? Miré a Marcos. Le estaría enseñando que puedes ser cruel con la gente y aún así ser recompensado. Le estaría enseñando que los abusones ganan. Le estaría enseñando que el dinero importa más que el respeto propio. Volví a mirar a Lorena. Amo demasiado a mi hijo como para enseñarle eso. Pero somos familia, lloró mi madre. No puedes simplemente dejarlos caer. Ellos se dejaron caer solos, dije. Gastaron dinero que no tenían. Mintieron. Juzgaron. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Miré a David. Dijiste que Marcos necesita aprender a ser un hombre. Bueno, esta es una lección para ti, David. Un hombre de verdad paga sus propias deudas. Un hombre de verdad protege a su familia siendo honesto, no robando. David se cubrió la cara con las manos. Lloraba. Y ustedes, les dije a mis padres, eligieron un bando. Eligieron a la familia brillante y perfecta. Eligieron las mentiras. Ahora tienen que vivir con esa elección. Tomé mi bolso. Tomé la carpeta de la mesa. No quería dejarla allí. No quería que tuvieran nada mío. Vamos, Marcos, dije, nos vamos. Marcos se levantó de inmediato.
No dudó. No miró a sus abuelos. No se despidió. Simplemente se paró a mi lado, listo para irse. Aurora, espera, gritó mi padre. ¿Se levantó? Parecía viejo. Parecía cansado. Si te vas, si sales por esa puerta, no esperes que te demos la bienvenida de nuevo. Era una amenaza. Era la misma amenaza que había usado toda mi vida para mantenerme a raya. Haz lo que decimos o estás fuera. Me detuve en la puerta. Me di la vuelta. Miré el comedor. Parecía un campo de batalla. La cena elegante estaba arruinada. La familia estaba rota. Papá, dije con calma. No estoy esperando que me den la bienvenida de nuevo. Estoy renunciando. ¿Renunciando?, preguntó. Estoy renunciando a esta familia, dije. Los estoy despidiendo a todos ustedes. No puedes hacer eso, sollozó mi madre. Acabo de hacerlo, dije. No estaremos aquí el próximo domingo. No estaremos aquí para Navidad. No estaremos aquí para los cumpleaños. Me llevo a mi hijo y me llevo mi paz y me voy a casa. Te arrepentirás de esto, gritó Lorena. Ahora estaba enojada. Las súplicas habían terminado. Estarás sola. Serás una anciana solitaria sin nada más que tu dinero. No estaré sola, dije. Tengo a Marcos y me tengo a mí misma. Y por primera vez en 4 años, me gustó. Abrí la puerta principal. El aire de la noche entró de golpe. Olía a lluvia. Olía a aire fresco. Adiós, dije. No cerré la puerta de un portazo. La cerré con firmeza. Clic. Fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Caminamos hacia el coche en silencio. Mi coche era un Honda de 5 años. Estaba limpio y era fiable. Estaba aparcado junto al BMW de leasing de David. El BMW parecía agresivo y brillante. Mi coche solo parecía un coche. Abrí las puertas. Entramos. Me senté en el asiento del conductor y puse la llave en el contacto, pero no la giré. Mis manos temblaban. Ahora que la adrenalina se desvanecía, mi cuerpo reaccionaba. Apreté el volante con fuerza para detener el temblor. Respiré hondo. Inspira, expira, inspira, expira. Tenía miedo de mirar a Marcos. Tenía miedo de haberlo asustado. Nunca antes había gritado así. Nunca había sido tan fría. Tenía miedo de que pensara que era mala. Marcos, dije en voz baja. ¿Estás bien? Giré la cabeza para mirarlo en el asiento del pasajero. No miraba por la ventana. Me miraba a mí. Sus ojos brillaban. Había una expresión en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Mamá, dijo. Lamento todo eso, empecé a decir. Sé que fue ruidoso. Sé que fue aterrador. No debería haber. Nos defendiste, dijo Marcos. Me interrumpió. Su voz era fuerte. ¿Qué? Pregunté. Nos defendiste, repitió. Les dijiste que pararan. Lo hice, dije. Tenía que hacerlo. Estaban equivocados. Lo sé, dijo. Pero nadie les dice nunca que paren. La tía Lorena siempre gana. El abuelo siempre está de acuerdo con ella. Pero hoy hiciste que se detuvieran. Miró su regazo. Estaba retorciendo la correa del cinturón de seguridad entre sus dedos. Mamá, preguntó. Sí, cariño. ¿Es verdad? Preguntó. ¿Lo que dijiste? Mi corazón se rompió de nuevo. Me desabroché el cinturón de seguridad y me acerqué a él. Le tomé la mano. Oh, Marcos, dije. Mírame. Él levantó la vista. Eres lo más alejado de un desastre, dije. Eres inteligente. Eres divertido. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida.
Papá estaría tan orgulloso de ti. Te amaba tanto. La tía Lorena dijo, su voz se apagó. La tía Lorena es infeliz, dije. Es infeliz con su vida, así que intenta hacer que todos los demás también sean infelices. Todo lo que dijo sobre ti era mentira. Solo intentaba lastimarme. Dijo que no tengo papá, susurró. Tienes un papá, dije con firmeza. Está en tu corazón. Está en tus recuerdos. Y me tienes a mí. ¿No soy suficiente? Marcos sonrió. Fue una pequeña sonrisa, pero era real. Eres suficiente, dijo. Eres muy fuerte, mamá. Parecías una superheroína ahí dentro. Me reí. Fue una risa húmeda, llena de lágrimas. Una superheroína con un extracto bancario. Sí. Sonrió. Fue como, bam. Toma eso. $18,000. Ambos empezamos a reír. Fue una liberación. La tensión en el coche se evaporó. Reímos hasta que nos dolieron los costados. Nos reímos de la cara de David. Nos reímos del silencio en la habitación. ¿Viste la cara de la abuela? Se rió Marcos. Parecía que se había tragado un limón. Sí, lo parecía, estuve de acuerdo. Realmente lo parecía. Me sequé los ojos. Giré la llave. El motor cobró vida. Mamá, dijo Marcos mientras ponía el coche en reversa. Sí. ¿De verdad no vamos a volver?, preguntó. ¿Cómo? Nunca. Detuve el coche un segundo. Miré la gran casa. Las luces estaban encendidas en el comedor. Podía imaginarlos allí dentro, discutiendo, culpándose unos a otros, entrando en pánico por el dinero. ¿Quieres volver?, le pregunté. ¿Los extrañas? Marcos pensó un momento. Miró la casa. Luego me miró a mí. No, dijo honestamente. Siempre me dolía el estómago antes de ir allí. Ahora no me duele el estómago. A mí tampoco, dije. Mi estómago se siente genial. Así que... ¿Somos libres?, preguntó. Sí, cariño, dije. Somos libres. Salí del camino de entrada. No miré por el espejo retrovisor. Puse el coche en marcha y me dirigí hacia la carretera principal. Las luces de la calle pasaban borrosas a nuestro lado. Nos alejábamos de la toxicidad. Nos alejábamos del juicio. Oye, dije. Me muero de hambre. No comí nada de ese asado. Yo tampoco, dijo Marcos. Parecía seco de todos modos. ¿Qué tal si pedimos una pizza?, pregunté. Una grande con extra pepperoni. ¿Y pan de ajo con queso?, preguntó Marcos, con los ojos iluminados. Y pan de ajo con queso, prometí. ¿Y refresco en una noche de escuela? Sí, vitoreó Marcos. Levantó el puño en el aire. Parecía de nuevo un niño de 10 años. No estaba retraído. No era un desastre. Solo era un niño feliz yendo a por pizza con su mamá. Conduje a través de la noche. La carretera por delante estaba oscura, pero por primera vez en 4 años, no tenía miedo de la oscuridad. Sabía a dónde iba. Llegamos a casa 40 minutos después. Nuestro edificio de apartamentos no era elegante. No tenía columnas en la entrada. No tenía un césped bien cuidado, pero mientras subíamos las escaleras, se sentía como un palacio. Olía a nuestro hogar. Olía a detergente para la ropa y a libros viejos. Abrí la puerta. Entramos. Encendí las luces. La sala era pequeña. Había un televisor, un sofá cómodo y una estantería rebosante de los cómics de Marcos y mis novelas. Hogar, dulce hogar, dijo Marcos. Se quitó los zapatos y corrió al sofá. Lávate las manos, le grité. La pizza llegará en 20 minutos. Entré en mi habitación para cambiarme.
Me quité el vestido que usé para mis padres. Me puse mis pantalones de chándal y una camiseta vieja. Me miré en el espejo. Me veía diferente. Mis hombros no estaban encorvados. Mi rostro no estaba tenso por la preocupación. Parecía más joven. Pensé en Lorena en este momento. Probablemente le estaba gritando a David. Probablemente buscaban cosas para vender. Estaban aterrorizados por el martes. Sentí una punzada de culpa, solo una pequeña. Tenía el poder de detener su dolor. Podría escribir ese cheque. Pero luego recordé la sonrisa burlona. Quizás si tu hijo tuviera 2 padres, no sería un desastre. La culpa se desvaneció. No los estaba castigando. Les estaba permitiendo experimentar la realidad que habían creado. Les estaba permitiendo madurar. Volví a la sala. Marcos ya estaba preparando la película. Había elegido una película de acción, algo ruidoso y divertido. Mamá, ven a sentarte. Dio unas palmaditas en el lugar a su lado. Me senté. Apoyó la cabeza en mi hombro. Sabes, dijo, viendo los créditos iniciales, me alegro de que tengas dinero. Sí, pregunté. ¿Por qué? No porque podamos comprar cosas, dijo, sino porque no tienes que preocuparte. Odio cuando te preocupas. No me preocuparé más, dije. ¿Lo prometo? Sonó el timbre. Era la pizza. Comimos en el suelo. Comimos directamente de la caja. Bebimos refresco. Nos reímos con la película. Fue una noche sencilla. Era exactamente el tipo de noche que mi familia despreciaría. Dirían que era vulgar. Dirían que no era apropiado. Pero fue perfecto. Miré alrededor de mi pequeño apartamento. Me di cuenta de que mi familia se había equivocado en todo. Pensaban que una casa grande hacía una familia feliz. Eran miserables en su mansión. Pensaban que el dinero compraba respeto. No tenían respeto por nadie, ni siquiera por ellos mismos. Pensaban que yo era débil porque estaba sola. Pero no era débil. Había soportado el peso de su juicio durante 4 años y no me había roto. Y cuando llegó el momento, protegí a mi hijo. Miré a Marcos. Tenía salsa de tomate en la barbilla. Se reía de un chiste de la película. Parecía seguro. Esa era la verdadera victoria. No la cuenta bancaria. No la expresión en la cara de Lorena. La victoria era esta. La victoria era que mi hijo se sintiera seguro en su propia piel. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de ganar su aprobación. Quería que mi madre dijera, buen trabajo. Quería que mi padre dijera, estoy orgulloso de ti. Nunca iba a conseguir eso, y estaba bien. Porque no lo necesitaba. Estaba orgullosa de mí misma. Después de la película, arropé a Marcos en la cama. Buenas noches, superheroína, murmuró medio dormido. Buenas noches, Marcos, susurré. Le besé la frente. Fui a la puerta principal del apartamento. Comprobé la cerradura. Era una cerradura resistente. Mantenía las cosas malas fuera. Mantenía las cosas buenas dentro. Pensé en la casa de mis padres. La puerta siempre estaba abierta por las apariencias, pero cerrada al amor. Mi puerta estaba cerrada. Algunas puertas en la vida no necesitan cerrarse. Puedes dejarlas entreabiertas, por si acaso. Pero algunas puertas. Las puertas que conducen al dolor. Las puertas que conducen a personas que te hacen sentir pequeña. Esas puertas deben cerrarse con llave. Giré el cerrojo. Clic. No estaba encerrando al mundo afuera. Estaba encerrando mi paz adentro. Apagué la luz del pasillo y caminé hacia la oscuridad, sonriendo. Nunca me había sentido más ligera en mi vida.